Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Anatomía del Poder. Hoy traemos un debate que por estos días se ha quedado en meros titulares y que consideramos que ha confundido a más de uno, y es la consulta popular. En Colombia, la democracia no se limita a la representación a través de congresistas o autoridades electas. La Constitución también contempla otras formas de participación directa, mediante las cuales la ciudadanía, es decir, nosotros, podemos intervenir en decisiones específicas. Un ejemplo de ello es la consulta popular, un mecanismo mediante el cual, dice la Constitución, el presidente, con la aprobación previa del Senado, somete asuntos de gran relevancia al voto del pueblo. Es decir, y esto lo queremos dejar muy en claro, el gobierno está recurriendo válidamente a un mecanismo constitucional. Contrariamente a lo que han dicho varios de sus opositores, no tiene nada de dictatorial que el presidente recurra a esta figura, a esta consulta popular, debido a la decisión del Congreso de la República de hundir en la Comisión Séptima del Senado la reforma laboral. Hemos visto las limitaciones de esa democracia representativa, pero debe coexistir con esa democracia directa. Para hablar sobre esta consulta popular hemos invitado el día de hoy a Fabio Arias. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, gracias por acompañarnos, por sacar de su tiempo, y quiero preguntarle cómo ve usted esta desbalance de estas formas de participación que tenemos: democracia directa, vía referendo, vía plebiscito, vía consulta popular, y esta democracia participativa y representativa que parece no está funcionando bien. Bueno, cordial saludo a toda la audiencia de Anatomía del Poder. En Colombia, desafortunadamente, uno puede decir que en Colombia no existe el voto obligatorio. Y entonces, cuando no existe el voto obligatorio, todos los mecanismos de participación directa quedan inmediatamente reglados. Y el problema más grande de la democracia directa es que toda tiene que pasar por, ahí sí como se dice, el aval de la democracia representativa. Entonces, digamos que en términos globales podemos decir que en Colombia sí existen esos mecanismos de participación ciudadana, pero ahí sí como se dice, solo a condición de que el Senado y el Congreso en general las puedan validar. El referendo que hizo Uribe, que afortunadamente lo logramos derrotar, inclusive por el tema de la abstención. La consulta popular que hizo Claudia López con el tema de la consulta anticorrupción, también tuvo que haber pasado por el Senado. Y el plebiscito que hizo Santos para el tema de la paz, todos tuvieron que tener el aval del Senado. Y el problema que tenemos hoy es que este Senado no quiere saber nada de este gobierno, porque todos los demás sí tenían que ver había, digamos, una correspondencia entre el gobierno que se tenía en términos de la presidencia y el Congreso que se tenía. Ahora tenemos un encontrón y por tal motivo nos damos cuenta que así lo quiera el presidente, el Senado es el que define. Y ahí estamos enredados en la consulta. Entonces, digamos que tenemos derechos ya a todos los mecanismos de participación de democracia directa, pero ahí sí como se dice, hay un patrón, alguien que le dice si se puede o no se puede, y así no debería ser, pero desafortunadamente así es. Digamos que la oligarquía nuestra ha logrado, de alguna manera, ¿cómo se dice?, atar cualquier decisión que se le pueda salir de sus manos a sus propias decisiones. Es más, la consulta popular también tiene ese problema. Podríamos decir que, supongamos que sale la consulta popular, el gobierno, el Senado la avala, y conseguimos los 14 millones de colombianos que necesitamos para la consulta popular. Todas las leyes que se vayan a hacer a través de esas 16 preguntas pasan nuevamente por el Senado y uno quién sabe qué va a pasar ahí. Dicen que son de carácter vinculante, pero ahí empieza entonces qué es vinculante y qué no es. Y vuelve otra vez el Senado. Es decir, la democracia directa de la participación ciudadana en Colombia está supremamente restringida y determinada por la democracia representativa y debería ser totalmente distinta. Eso me lleva a preguntarle, ¿es necesario desde su punto de vista tener otros mecanismos de participación directa que no pasen por ese aval y usted lo explicaba muy claramente, por el chulito de un Congreso de la República que desde el inicio se ha distanciado de las políticas del gobierno nacional? Y digamos que eso es entendible
Y es obvio porque ese Senado que está allá representa a esa diversidad colombiana, diferentes opiniones, diferentes pensamientos, pero lo que yo encuentro y lo que pues con los colegas decíamos en este podcast es, no importa que sean visiones diferentes las que están en ese Congreso, nos representan. El problema es cuando no hay debate, cuando se hunden reformas y cuando se engavetan y ni siquiera se da ese debate al interior del Congreso de la República, que es donde por su naturaleza debería darse. Se necesitan unos mecanismos de participación directa, ¿cuáles podrían ser? Donde realmente se valide la voz del pueblo. Pues yo creo que el tema central de los mecanismos de participación directa están, ¿sí? El problema es que no pueden estar mediados ni determinados por la democracia representativa. Ahí es donde está la contradicción y la falta de que evidentemente el pueblo pueda decidir esa participación. Algunos dirán que ahí están los otros mecanismos de que si se consiguen tantas firmas, entonces se puede sacar de la competencia del Senado la consulta popular para hablar del caso específico, pero el número de firmas que hay que recoger es supremamente alto. En la oportunidad aquí de Colombia sería el 40%, eso da 8 millones de firmas. Entonces el pueblo como tal le queda muy difícil conseguir 8 firmas. Tendría que haber detrás de eso un poder organizativo muy grande del pueblo que todavía no tenemos, ¿sí? Está en los partidos políticos y los partidos políticos que tiene el pueblo son todavía muy pequeños, aunque ya no son marginales. Antes eran muy marginales, hoy ya no, que es uno de los avances que ha tenido, digamos, los partidos políticos populares, o por lo menos de izquierda o democráticos y progresistas, es que ya no son marginales como si éramos marginales hasta que llegó el presidente Gustavo Petro y le dio una posibilidad, inclusive en democracia representativa, a esos partidos. Pero todavía estamos muy lejos de que ellos por sí mismos puedan conseguirse esa cantidad de firmas que valen además un cojonal de plata y que nadie le da plata para eso. El Estado no le da un peso a nadie por recoger una firma. Fabio, cuando nosotros descubrimos el plebiscito por la paz, hablábamos de un umbral, de unos números que necesitaban para que fuera vinculante. ¿Cómo se determina el umbral mínimo de participación para que una consulta sea válida en el escenario hipotético que el Senado finalmente terminara pues avalándola y qué ese porcentaje es fijo o varía según el tipo de consulta que se haga? Bueno, son dos requisitos lo que exige la consulta popular para que sea vinculante. Es decir, para que lo que se defina ahí, el Senado esté obligado a discutirlo y a legislar sobre eso. El primer requisito es que eh, tienen que participar por lo menos una tercera parte del censo electoral. Estamos en 40 millones de censos electorales en gruesos redondos, entonces estamos hablando de 1.400.700.000, 14.700.000 colombianos que tendrían que votar para que se cumpla el primer requisito. Y el segundo requisito es que de los votos válidos, es decir, de esos 14.700.000 que tiene que ser superior, vamos a ponerlo en 15 millones grueso, tiene que tener la mitad más uno. O sea, tendría que tener 7.500.000, un voto por el sí, y ahí sí se vuelve vinculante. Si saca, si le gana el no, pues no hay nada. Y si gana la abstención, es decir, porque no consigue los 15 millones, pues simplemente uno de los dos umbrales no pasó, que fue lo que le pasó a la consulta popular anticorrupción. Esa consulta anticorrupción no consiguió el umbral de la tercera parte, a pesar de que la votación fue el 80% por el sí. De tal manera que los dos requisitos son condición sine qua non para que se pueda realizar, que se legisle sobre esos aspectos. Fabio, yo sé que esta pregunta de pronto le puede parecer tonta, pero como hemos estado en medio de tantos titulares, en medio de tantas noticias que salen a través de redes sociales, que salen a través de los medios de comunicación tradicional, pero ¿quién puede convocar a esa consulta popular? Es decir, el presidente sí tiene legitimidad para convocar al pueblo a esa consulta. Solo a condición de que el Senado no se pronuncie. O sea, si el Senado no se pronuncia, es decir, pasa los 20 días más 10 días hábiles que tiene adicionalmente, en total 30 días calendario, y no ha fijado ninguna posición, ni sí ni no, el gobierno puede decretarla. Pero si el Senado ha dicho que sí, pues el gobierno ahí la decreta. Y si dice que no, el gobierno queda amarrado y no puede decretarla.
De tal manera que siempre, por eso digo yo, la democracia directa y la participación directa ciudadana en Colombia está restringida siempre a la democracia representativa, cuando debería ser al revés, la democracia representativa sometida a la democracia directa, porque es la más amplia. La gente vota sobre leyes y cambios importantes y las usan constantemente. Por ejemplo, en 2021 los suizos rechazaron un referéndum, una ley que endurecía medidas climáticas, demostrando ese poder de la consulta popular. ¿Qué tan alejados estamos nosotros de avanzar hacia un referéndum, hacia un mecanismo que pudiera tener este tipo de validez y de fuerza a la hora de regular propuestas, a la hora de tumbar y derogar proyectos que van en contra de las mayorías? El otro problema que tenemos constitucional nosotros es que las cosas que pueden ser sometidas a consultas e inclusive a leyes de la República, hay unas que son exclusivas de iniciativa del presidente, que es todo lo que tiene que ver con los aspectos presupuestales y fiscales. Es decir, usted no puede proponer una ley ni por consulta popular ni en el Congreso de la República, a iniciativa del Congreso, sobre que le van a quitar el IVA, que ahora de aquí en adelante no vuelve a haber IVA para la comida, por ejemplo. Eso no lo puede proponer nadie, distinto al presidente de la República. Entonces aquí es donde uno se da cuenta de que todo eso es más bien como criterios formales, más bien un poco de demagogia que de realidad. Porque ¿cuánto no le gustaría al pueblo expresarse, por ejemplo, sobre el impuesto al IVA? Seguro que ganamos, ¿sí? Especialmente el de la comida, porque si le van a poner IVA a algunas cosas suntuarias, pues uno dice, pues que las pongan, pues que compran carros y cosas ya de algún nivel, o ya comprar una casa de más de 2.000 millones de pesos, que le cobren IVA, pero de ahí para abajo no deberían. Pero esa competencia no la tiene nadie en Colombia distinto al presidente de la República. Entonces, este es otro elemento para decir que todo está de alguna manera atado a unos poderes que se han encargado de hacer una estructura y una institucionalidad a su imagen y semejanza. Todo se hace, pero de acuerdo a lo que yo quiera. Y ese sí es el problema que tenemos. Nuevamente volvamos a ese escenario hipotético. El Senado de la República en estos 20 días más 10 se pronuncia y finalmente termina validando y diciendo sí. Puede el presidente entonces llamar a esta consulta popular. ¿Cuál es el carácter de esta consulta popular? ¿Es vinculante una vez ya esos 14 millones de colombianos, si se llegara a cumplir con el umbral, salen y deciden que sí o que no? Es decir, ya lo que resulte de esa consulta popular en ese escenario hipotético tiene que cumplirse como está. Ese es un punto de discusión bastante complejo, primero porque no hay antecedentes sobre el tema. La Constitución indica que es vinculante, que tienen que legislar sobre los temas que están ahí contenidos. Y por eso la pregunta se vuelve tan determinante. Porque en general, si van a legislar, no podrían quitarle en ningún momento el espíritu que tiene la pregunta. De las fáciles en la reforma laboral es, ¿usted está de acuerdo, sí o no, que le repaguen el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde? Pues eso no tiene discusión, ¿sí? Y pareciese que es muy fácil reglamentarlo. Pero cuando usted dice, por ejemplo, vamos a darle subsidios a las pequeñas y medianas empresas o a la economía popular, ¿usted qué legisla ahí? Esa es más compleja, ¿sí? Entonces, el carácter vinculante, digamos, que puede uno precisarlo si la pregunta tiene una, una direccionalidad muy específica. Y eso es parte de la problemática que hay cuando se hacen preguntas genéricas, que no pueden ser sino genéricas. Algunos dicen inclusive que esa pregunta no se puede hacer, pero bueno, está hecha. El problema es que pase y con absoluta seguridad que el pueblo la vota a favor. Es decir, los mecanismos no son tan determinantes y ahí hay una, una ambigüedad que por el hecho de no tener ningún antecedente sobre el aspecto, cualquiera puede decir que se puede hacer de una manera o de otra. Como en este país es de leguleyos, entonces, bueno, de jurisconsultos, pues no queda tan fácil contestar fácilmente la pregunta. Nosotros diríamos, en este caso, que sería vinculante. Ya le decía yo que usted tiene cuero en las movilizaciones, usted ha salido con los trabajadores del país, pero ¿cuál es la diferencia
entre salir a la plaza pública con este gobierno y con gobiernos pasados, y se lo pregunto a la luz de los comentarios que uno lee en redes sociales y es, bueno, nos dijeron los trabajadores y las centrales obreras que ya en este gobierno, y han utilizado la frase de la vicepresidenta, iban a vivir sabroso, que iban a tener garantías. ¿Por qué los vemos en la calle nuevamente? Bueno, si usted me dice, yo tengo una frase para eso. Yo digo, nosotros tuvimos máster y doctorado en oposición, pero resulta que en hacer gobierno o respaldar un gobierno, estamos en el contrato de aprendizaje. Estamos aprendiendo. Y yo debo reconocer que es más difícil, ¿sí?, tratar de construir desde un gobierno que tiene la intencionalidad, por lo menos, de reivindicar derechos, que hacer solamente la oposición, porque uno en la oposición dice no, y tranquilo. Obviamente hace movilizaciones, porque en eso sí, sea en este gobierno o sea en gobiernos opositores, nosotros sí creemos que la participación de la gente de manera directa en la calle y expresando la voluntad de lo que quiere es una medida, así como se dice, insustituible. No hay otra mejor que esa, en eso seguimos convencidos. Y por eso, a pesar de que en este gobierno estamos reclamando los derechos, pues entendemos que quienes se están oponiendo no es el gobierno, es la oligarquía. Y por eso el paro nacional de 28 y 29 de mayo es inédito en Colombia. Por eso le digo yo que estamos aprendiendo, porque cuando le hayamos hecho un paro al Congreso, nunca se lo habíamos hecho directamente al gobierno, porque entendíamos que era el que tenía la iniciativa, las capacidades, las competencias y lograr, y bueno, y era así. Resulta que ahora no. Y el gobierno también es víctima de ese bloqueo institucional que le está haciendo el gobierno, que le hace el Senado, no solamente a las reformas, sino al gobierno mismo. El tema de no aprobar la ley de financiamiento, el problema de no aprobar ni siquiera el presupuesto, que es una medida apenas elemental que tienen que hacer, son medidas que evidentemente atentan contra lo que quiere hacer el presidente Gustavo Petro. Y eso corresponde, y esa es la otra lección que estamos aprendiendo, ¿sí? De la movilización, ya sabemos que no es para este lado, sino para acá el otro. Eso ya lo aprendimos. Y la otra es que si no mejoramos la correlación de fuerzas en la democracia representativa, mediante la democracia directa, que es la del pueblo eligiendo, no vamos a progresar, así tengamos los mejores presidentes del planeta. ¿Qué le queda a la gente? A la gente le queda. Eh, bueno, yo debo reconocer que, y creo que eso lo hemos venido aprendiendo, que el presidente Gustavo Petro es un tipo valiente. Es una persona que es capaz de encarar las dificultades frente a la oligarquía y es capaz de decirles cosas que en otras condiciones nadie decía. Por lo menos nosotros las decíamos, pero un gobernante no las decía, nadie, porque además eran funcionales a ese sistema. Gustavo Petro le ha contado al país una y otra vez quiénes son los que no les permiten que esta cuestión sea mejor y que sea diferente, que sus derechos no se puedan reivindicar. Y entonces ahí hay una cosa que va a ser insustituible y que le va a quedar al pueblo: la elevación de su nivel político e ideológico. Cada vez hay más gente discutiendo estos temas y cada vez más gente diciendo dónde está la dificultad. Eso es, por dicho, eso es invaluable, eso no tiene valor. De que la gente aprenda eso, de aquí a mañana eso se vuelve una fuerza que no va a ser fácilmente vencible. Por eso le digo yo, hoy la izquierda o los sectores democráticos y progresistas ya no somos marginales, ¿sí? Decir que hay 20 senadores de entrada en el Congreso de la República no es marginal, eso ya hacen bulla ya. Antes no pagábamos de 4 o 5. Y creo entonces que el pueblo ha entendido ese pedacito. Y por eso quienes somos mucho más optimistas, yo soy de los optimistas, creemos que todo lo que está pasando va a contribuir a que en esta polarización política, que yo digo que es positiva, mire que alguna gente dice, no, es que la polarización es muy mala. No, ¿cuándo debatíamos nosotros estos temas del mundo del trabajo y que todo el mundo se metiera a ellos? Nada, nunca. Simplemente llegaban. Eso demuestra que hay otros movimientos sociales y políticos en el país que nos pueden ayudar a mejorar esa correlación de fuerzas y creo que la gente lo está entendiendo y puede suceder con el optimismo de muchos o la objetividad de otros de que en las próximas elecciones la oligarquía puede sufrir una derrota importantísima y entonces si ellos sufren derrota ganamos nosotros y podemos tener mejores condiciones para que todo esto que nos ha pasado sea de otra manera.
Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Cuánto tiempo duró Álvaro Uribe Vélez para hacer esa regresiva reforma de la Ley 789 del 2002 que nos quitó el recargo nocturno dominical y efectivo de contrato de aprendizaje? 3 meses. La presentó en septiembre y en diciembre ya la estaba sancionando. ¿Cuánto se ha demorado Gustavo Petro para recuperar los derechos? Llevamos 2 años y medio y no lo hemos recuperado. Eso es un problema de la correlación de fuerzas que yo creo que la gente está entendiendo y que a la gente sí le está quedando. Entonces me dice, ¿qué le queda al pueblo? Eso, de que aprendió política ideológicamente, de que eso es importante. Fabio, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos. A usted muy amable. A ustedes, gracias por acompañarnos. La invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Pero lo más importante, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También estamos en plataformas como Spotify. La pregunta que queda es si la consulta popular entonces es un mecanismo efectivo de participación directa o si tal vez Colombia debería replantearse otros caminos en donde la democracia directa realmente valide la voz de las mayorías. Nosotros, por supuesto, vamos a tener un segundo episodio de esta consulta popular, dependiendo de lo que determine el Senado de la República, del camino que le espera a esta consulta popular. Gracias a Escaleta Films por la edición de nuestros episodios, por la producción de Anatomía del Poder, a Karen Buitrago por la edición, preproducción y postproducción, a Jairo Arenas por la investigación de este episodio, por el contraste de fuentes, a Hernando Salazar y Xavier Fagerton. Nosotros nos vemos en 8 días. Muchas gracias.